Noticias, entrevistas, reportajes, crónica. Corporación Noticias. Asistencia técnica, Luis Felipe Segovia. Coordinación general, Maruja Eugenia Delgado. Seguimos a través de Corporación Radio 97.3, www.radiocorporación Loja, y a través de todas nuestras plataformas digitales. También estamos en Facebook en vivo y estamos con el doctor Manuel Salinas Ordóñez, analista jurídico. Una vez que estamos cerca a cerrar el año 2022 con muchos bemoles en el sistema judicial, los reclamos que se han dado, criterios de la ciudadanía y de algunas autoridades y de personas del común sobre el accionar de la justicia en su contexto general. Doctor, bienvenido, cuéntenos cuál es el análisis o la visión que se tiene del accionar de la justicia. Muy buenas tardes, estimado ingeniero, buenas tardes a la ciudadanía que nos escucha por este importante medio de comunicación. Saludándoles una vez más en este día, pues ya al finalizar casi el año 2022. Respecto de esta problemática que ha venido preocupándonos ya por algunos meses a los ecuatorianos y que lastimosamente no existen situaciones de orden jurídico para poder frenar, ya que contamos con normas constitucionales, legales, tanto en el ámbito sustantivo y adjetivo de orden procesal, para poder evitar o para poder sancionar la criminalidad. Sin embargo, el control social de la criminalidad en el Ecuador tiene muchas causas que se tienen que ir aplacando desde diferentes ópticas, de diferentes ámbitos. Uno de ellos únicamente es la justicia ejemplarizadora, pero más allá de la justicia ejemplarizadora deberíamos tener la norma conductual de la persona y del ser humano en el devenir y en el desarrollo de sus relaciones con la sociedad. Me refiero a los jóvenes, a los estudiantes, a los profesionales, a los padres de familia y a los miembros de todo el núcleo familiar, al entender de que la criminalidad hay que combatirla y no hay que desarrollarla. Lastimosamente, por muchos fenómenos en las familias se está pensando de diferente forma que en décadas anteriores, y una de esas causas inclusive se le atribuyen a la amplitud de series, a la amplitud en las redes sociales, de eventos o películas que a veces deforman la situación del joven. Otro de los factores o de las causas sería inclusive el frenar el ingreso a las universidades, el limitarle el estudio a miles de jóvenes que quieren ser profesionales pero no pueden por el límite que tienen en los diferentes institutos de educación superior, y no porque las instituciones de educación superior lo deseen así, sino más bien por las limitaciones presupuestarias y económicas que existen para este sector. La educación, como siempre, ha sido maltratada por los gobiernos, por los diferentes gobiernos, y no se ha incrementado el presupuesto de lo que realmente necesitan para poder atender y para poder satisfacer la necesidad educativa de todos, de todas las personas que quieren ser profesionales. Entre estos pocos ejemplos que he considerado, son causas válidas para que el control social de la criminalidad no sea pues única responsabilidad de la justicia. Como decía, solamente uno de los factores es una justicia ejemplarizadora que tampoco existe en el Ecuador, dadas las condiciones y las garantías de índole universal de derechos fundamentales de las personas. También tenemos que entender, no voy a ser de abogado del diablo, pero sí justificar la
la obligatoriedad que tienen los jueces de muchas de las veces ordenar la privación de la libertad de las personas y asimismo dejar sin efecto esta privación de libertad en garantía de preceptos constitucionales como el hecho de no tener una sentencia ejecutoriada dentro de un determinado tiempo o no tener una fórmula de juicio dentro de un determinado tiempo. Sí, también existen dentro de la legislación penal ecuatoriana medidas alternativas a la privación de la libertad, y en virtud de estas medidas alternativas los jueces tienen la obligación de considerar que la privación de la libertad es la última instancia que deben ordenar. La sociedad siempre, lo que requiere la sociedad es de que a alguien que ha cometido un delito se le prive de su libertad. Es lo primero que se nos ocurre a las víctimas. Cuando nos roban, cuando nos realizan algún tipo de infracción penal, lo primero que se nos ocurre es que el responsable vaya preso. Sin embargo, en la legislación penal de orden internacional, la privación de la libertad es la última instancia en la que debe pensar el juez. ¿Por qué? Tiene que ver medidas alternativas como el arresto domiciliario, como la presentación de esa persona a juicio o la suscripción de un determinado registro en la fiscalía, etcétera, etcétera. Entonces, los jueces también están en una obligación y hay que comprender esta disposición legal. Si ordena la privación de la libertad en forma inmediata para satisfacer el pedido de la víctima, también se sujeta a que el agresor o el infractor le denuncie administrativamente por no considerar algunos aspectos de orden procesal que justifiquen una medida alternativa. Entonces, frente a esta situación, los jueces también tienen que contar con un marco constitucional y procesal que les permita realizar lo que la sociedad quiere. En medio de este conflicto de lo que necesita la sociedad y el marco jurídico que tenemos, los responsables son los legisladores. En su tiempo, en el 2008, los asambleístas constituyentes que emitieron una constitución de orden garantista de los derechos y que desde el 2008 hasta la actualidad lo que ha desarrollado y lo que ha permitido es de que los ciudadanos estemos siempre solamente exigiendo tantos derechos y tantas garantías que existen en esa Constitución y no nos acordamos de un solo artículo que contiene nuestros deberes y nuestras obligaciones. Entonces, frente a esta situación, deberíamos tener, para poder cambiar eso, para poder garantizar que los jueces también realicen lo que quiere la sociedad, deberíamos cambiar la Constitución, deberíamos cambiar el Código Orgánico Integral Penal, tendríamos a través de reformas, y quienes hacen eso es obviamente la función legislativa. Ahora, doctor, bien, si es cierto que lo que hace el juez es interpretar y apegarse a lo que está escrito, a estas normativas jurídicas, eso es verdad. Pero, ¿cómo poder llegar a exigirle a un técnico, me refiero a un técnico dentro de lo que es la jurisprudencia, que acate órdenes de personas que no son técnicas? Es decir, dentro de los asambleístas es un cúmulo de personas, y justamente en la asamblea, en uno de los poderes del Estado, justamente es ¿para qué? Para crear normas legales, y evidentemente debería empezarse desde los requisitos para ser un asambleísta, primeramente un candidato. ¿Cuáles son los requisitos? Muchos dirán, no necesita ser abogado, con que usted ¿conozca qué? Si lo que vamos a hacer son leyes. Yo no puedo ser presidente del Colegio de Ingenieros Civiles si yo no soy ingeniero civil, perdóneme. Aquí es algo que no llega a comprenderse cómo estas normativas tienen que hacerlo otras personas. Ahora,
si bien eso ya está escrito, pero también hay un antagonismo por las actitudes de los jueces, que inclusive se tornan hasta evidentes que hay un prevaricato referente a esas normativas. Ahora, el Consejo de la Judicatura, ¿cómo actúa allí? Bien, en cuanto al otro ámbito, desde la función judicial, tenemos dos aspectos, el eminentemente jurisdiccional y el eminentemente administrativo. El Consejo de la Judicatura no puede sancionar por decisiones judiciales, por decisiones jurisdiccionales de los jueces o de los servidores judiciales. Lo hace únicamente en el entorno de diferentes faltas disciplinarias, como el hecho de no asistir a audiencias, el hecho de retrasarse, de retrasarse a su trabajo, de no realizar con desempeño, no cumplir las normas de evaluación, llegar en estado etílico, situaciones así, faltas administrativas. Ahí la judicatura puede y debe sancionar. Y hay una institución jurídica denominado error inexcusable que el juez puede cometer a través de su decisión jurisdiccional. Este error inexcusable, por una interpretación que la había realizado ya la Corte Constitucional mediante una sentencia, tiene que ser declarado por el juez de orden jerárquicamente superior al juez a quien se le vaya a sancionar con la destitución por haber incurrido en un error inexcusable. Entonces ahí existe hablemos como un proceso previo para que la judicatura sancione, tiene que en una sentencia un juez de jerarquía superior al juez inferior resolver que ha incurrido en un error inexcusable para que sea sancionado. Entonces, todo este debido proceso que está garantizado en la Constitución dilata cualquier tipo de procedimiento y hace que las personas que quieren una justicia ágil, expedita, eficaz, eficiente y con toda la mayor celeridad, pues tengan que esperar meses y años para poder conseguir y para poder obtener la justicia, que es el otro problema dentro de la función judicial. Frente a esta situación, entiendo que la función ejecutiva pretende y está consiguiendo inclusive apoyo del mandatario de Estados Unidos para poder, a juicio de asegurar la seguridad, tener una política integral respecto del sistema procesal y del sistema de la justicia en el Ecuador. Con esta situación yo estoy totalmente en desacuerdo, en virtud de que nuestro país, nuestro Estado ecuatoriano es absolutamente soberano, es un país autónomo que no necesita la injerencia ni la protección de otro Estado, menos aún a nombre de controlar el narcotráfico, el mayor país consumidor venga a tratar de hacerlo, me parece algo absolutamente contradictorio. ¿Me indica usted eso? ¿Se refiere al embajador de Estados Unidos? Así es, a los Estados Unidos. A Michael Fitzpatrick. Con sus políticas que pretenden ellos realizar con el presidente del Ecuador, pretenden ejercer una lucha contra el narcotráfico para poder garantizar la seguridad. Entonces, no entiendo cómo puede otro Estado, y como vuelvo a repetir, el país mayor consumidor de estupefacientes en el mundo, va a tratar de controlar el narcotráfico en un país de tránsito, como es el Ecuador, de nuestro vecino país, que es el mayor productor de las drogas en el mundo. Entonces, no se entiende
si es que realmente quieren frenar el narcotráfico, si quieren frenar el consumo de estupefacientes, deberían pelear en su propio estado, deberían hacer que ellos consuman menos para que no haya, usted sabe que si no hay oferta, no hay demanda. Si no hubieran consumidores tan grandes como los estadounidenses, tampoco los colombianos tuvieran tanto que producir. Es mi punto de vista desde el punto de vista social. Pero también da una alerta de que existen falencias en el manejo de la justicia, no solamente en nuestro país, sino en Latinoamérica, donde hay la producción, donde es el tránsito, y eso no creo, o sea, personalmente no considero de que se debe ser únicamente dejar de lado la opinión de otro gobierno, pero sí nos puede llamar la atención decir, bueno, algo está ocurriendo que se nos está escapando, pues investiguemos. Y justamente el presidente de la Corte Nacional de Justicia, que ahí sí vamos a la parte del accionar de los jueces como tal, dentro de sus funciones, Iván Saquicela, él dijo hace pocos días que se tiene que reformar, como lo ha dicho en algunas ocasiones, se tiene que reformar el sistema de justicia, se tiene que invertir en la función judicial. Habla no solamente desde el tema de la selección de los jueces, sino está hablando de otras situaciones que ahí sí le compete al Consejo de la Judicatura, del tema informático inclusive. Esa visión que se tiene, que hay un reclamo del mismo presidente de la Corte Nacional de Justicia de que se tiene que reformar, significa que son muy débiles las palabras o los textos que están dentro de las normativas. Yo estoy totalmente de acuerdo con su comentario respecto de que es menester atender como un llamado de atención el hecho de que desde el punto de vista interno y del punto de vista externo de la función judicial sepamos y conozcamos y aceptemos que existen problemas. ¿Sí? Eso es muy bueno y es positivo. Sin embargo, las soluciones pienso yo que deben ser internas, deben ser nuestras y no externas. Primero porque existe una soberanía del Ecuador para poder resolver nuestros propios problemas. Segundo porque la intervención de un gobierno en este caso del gobierno norteamericano, en la justicia que requiere, como usted bien lo indica, de reformas legales, no necesitamos, no nos va a venir Estados Unidos a reformar la Constitución ni a reformar la ley, lo tenemos que hacer nosotros, lo tenemos que hacer el Ecuador. Entonces, no porque el gobierno norteamericano apoye, vamos a bajar el índice de criminalidad, y porque ellos, ¿qué es lo que quieren hacer? Recordará usted que ya existía una base de Manta en el Ecuador con el mismo fin hace muchas décadas atrás. ¿Y cuál fue el resultado de la existencia de esa base de Manta? Supuestamente la seguridad. No era la seguridad, era la eliminación de la delincuencia a través de la desaparición forzada de personas que supuestamente estaban ejerciendo delitos sospechosos, etcétera, pero es desaparecer, como en alguna vez una autoridad en Loja ordenaba la desaparición de las personas que consumen alcohol y las iban a dejar botando en los basureros lejos de la ciudad para demostrar que en Loja no habían alcohólicos. Entonces no se trata de desaparecer los focos que muestran el problema, sino de desaparecer integralmente esa enfermedad. Entonces es diferente la visión que tuvo la base de Manta, que realmente lo que permitía es de que determinados grupos narcotraficantes puedan exportar y puedan traficar libremente a los Estados Unidos, y otros grupos que no estaban con esas salas narcotraficantes, en cambio, sean detenidos no por el Ecuador, sino por los propios Estados Unidos. Entonces eso es el efecto. No fue jamás la seguridad ni desapareció el narcotráfico, sino simplemente el ala, digámoslo así, el sector apoyado por los Estados Unidos para narcotraficar libremente, lo puede y lo podrá hacer, y el sector
de los narcotraficantes que no están alineados al narcotráfico oficial de los Estados Unidos, entonces a ellos sí les van a detener el narcotráfico. Es lo único que permitirá la intervención de un gobierno extranjero consumidor como es Estados Unidos. Y este pedido de las reformas por parte del presidente del Consejo de la Corte Nacional de Justicia. Eso se suma a lo que yo le acabo de manifestar. Pero hay oídos sordos porque... Es una responsabilidad de los asambleístas. Es una responsabilidad de los asambleístas hacer proyectos de ley, estén capacitados o no estén capacitados, son asambleístas. A usted le consta que usted les entrevistaba, al menos a los 4 asambleístas que ganaron, todos fueron entrevistados por usted, y si usted recuerda las grabaciones de lo que ellos ofrecían para ser legisladores, yo creo que no van ni el 0.1% de lo que querían y de lo que ofertaron hacer, de lo que realmente están haciendo. Y esa historia se repetirá y se repetirá hasta que la sociedad aprenda a elegir a las personas de conformidad a lo que realmente tienen que hacer, y no solamente aprendamos a elegir, sino que aprendamos a exigir de que se cumpla como se debe cumplir. Una de esas exigencias es lo que está haciendo el presidente de la Corte Nacional, que está indicando que se requieren reformas. Él debe ser llamado por cualquier asambleísta, no se necesita la mayoría para que lo llamen a él y a otros jueces, a los abogados, a los presidentes de los colegios de abogados, para que presenten proyectos de reformas legales que permitan realmente dar solución al problema de la justicia. El otro tópico que topa siempre el presidente de la Corte Nacional es la falta de presupuesto, que también es una realidad, porque si es que no tuviera la función judicial el ingreso del presupuesto y también por el cobro de las tasas notariales que también pertenecen a la función judicial, y que la sociedad está contribuyendo siempre con el pago de los servicios notariales, que es un alto porcentaje que permite que la justicia sea gratuita, la función judicial ya hubiera caído hace tiempo y ni siquiera tuviera para pagar las remuneraciones de los jueces ni de los secretarios, ni de la creación de unidades judiciales, porque no existe presupuesto tampoco para la función judicial. Y ahí veamos desde la parte interna de los jueces. ¿Usted cree que es fácil para un juez penal poder emitir la privación de la libertad de una persona que está confabulado con alguien que por $20, por $30 le termina su vida, de los sicarios que andan en motocicletas y que les cuesta fácilmente disparar por 20 y por $30? Es una inseguridad que también tienen que tener los jueces. Los jueces no son personas de bien, son personas que actúan honestamente. En su mayoría existen jueces lastimosamente que deberían ser separados de la función judicial y que no están ahí por una convicción de administrar justicia, sino por una posibilidad de ganar dinero fácil para asegurar, entre comillas, asegurar su futuro. Después de ser destituidos, inclusive se avisoran esa posibilidad de ser destituidos o renunciar, pero obviamente después de tener su dinero que les permita estar. Eso es, ventajosamente es una minoría, pero que existe. Y frente a esos problemas, la judicatura tiene que resolver y también requerir reformas al marco legal con la finalidad de poder solucionar esos problemas. Agradecemos la presencia del doctor Manuel Salinas Ordóñez, analista jurídico, sobre este tema que atraviesa el cierre ya del año 2022, el sistema de justicia. Todavía quedan situaciones pendientes que tienen que solucionarse, y no como un parche, sino son soluciones base muy fundamentales, que son las mismas reformas a la justicia ecuatoriana. Y a quien le compete es a
la función de los asambleístas, al Parlamento, a nuestros representantes, que en realidad poco o nada han hecho en este año, que por cierto, dicen ellos que van a un merecido descanso porque están en la vacancia legislativa. Hacemos la pausa y regresamos con ustedes. 97.3 Corporación Radio. Inicio de publicidad.